Buenos días. Hoy vamos a ver los arrays. La clase array permite definir listas ordenadas de elementos heterogéneos que están accesibles a través de un índice, tal y como mostramos aquí en este ejemplo. En la variable x definimos el array con tres elementos, 1, 2, 3, y con el índice, que va numerado de 0 a la longitud menos 1, podemos acceder a cada uno de los tres elementos. La longitud del array está en la propiedad length, en la cual pues tenemos el tamaño, el número de elementos que guarda ese array, o bueno, mejor dicho, el mayor elemento que guarda ese array. Aquí tienen un URL a la definición del objeto array o de la clase array dentro del grupo de objetos del núcleo de JavaScript. Los elementos de un array pueden ser de tipo heterogéneo. Aquí tenemos un ejemplo, la variable a, donde hemos guardado un array que tiene pues, un número, el elemento indefinido, un string con el carácter a, otro elemento indefinido, que es una forma alternativa de representarlo, dos comas y nada entre medio, incluso un array con dos elementos, 1, 2, podríamos tener objetos. Si nosotros accedemos al cuarto elemento, estamos accediendo a este elemento de aquí, por lo tanto nos dará un defined. Si accedemos al quinto, que se accede con el índice 4, accedemos a este array de aquí, al array 1, 2. El elemento 9 estará undefined, porque está fuera de rango, pero bueno, pues esta expresión es correcta y no da error de ejecución. También podemos encadenar los corchetes, que es cómo se indexan los elementos del array, dos veces. Como ya hemos visto, el quinto elemento era el array 1, 2, si de esos elementos extraemos el elemento que tiene el índice 1, es decir, el segundo, pues obtenemos el 2. Los arrays son dinámicos. Tienen un tamaño que está en la propiedad length, pero pueden crecer y encoger. En este ejemplo de aquí tenemos pues, un array con tres elementos, el 1, el 3 y el 1, al que nosotros podemos asignar un nuevo elemento fuera de rango. Por ejemplo, pues en la posición quinta, que aquí no está dentro del array, estaría fuera. Y con eso lo que haríamos es hacer crecer el array. Este quedaría asignado en la posición quinta y nuestro array pasaría a tener este contenido de aquí. Como en la cuarta no se asignó nada, pues lo teníamos la 1, la 2 y la 3. En la quinta, pues ahora tenemos el 2 y la 4 está vacía. Si quisiésemos reducir el tamaño del array, lo que hacemos es modificar el contenido de la propiedad length. Aquí, por ejemplo, si a este array, que le hemos pasado aquí con esta asignación un tamaño de 5, le cambiamos la longitud a 2, pasamos a tener un array con los dos primeros elementos, ya que los que estaban en la parte alta pues han sido eliminados del array. La clase array es una de las clases del núcleo de JavaScript y hereda, por un lado, todos los métodos de la clase Object, porque es una clase derivada de Object, pero también tiene otros métodos propios. Algunos de ellos los tenemos aquí en esta transparencia. Tenemos el método sort, que permite ordenar un array tal y como nos muestra este ejemplo. Nosotros aquí creamos el array 1, 5, 3, y si lo ordenamos, los números de ese array se ordenan de forma ascendente, monótona creciente. Por eso pasaría el 1, 5, 3, pasaría a ser 1, 3, 5. También podemos invertir el array. Si invertimos el array, pues cambiamos los elementos y los cambiamos de orden, y pasaría a ser 5, 3, 1. Y también podemos tener las operaciones típicas de pila, operaciones estas, que bueno, el nombre de pila viene de las pilas de platos, que es como poner platos encima y quitar platos, que es añadir elementos en la parte alta del array y quitar elementos de la parte alta del array. La operación push, que es añadir elementos a la pila, permite añadir hasta n elementos y lo que hace pues, es añadirlos en la parte alta. Por ejemplo, si a le hacemos un push del valor false, pues el 531 pasa a ser 531 false. Si hacemos pop a.pop, lo que obtenemos es el elemento false y el array pasa a tener un elemento menos. Es como en las pilas, cada vez que ponemos un plato pues crece, pero si quitamos el plato, que es el equivalente al pop, pues el último plato desaparece y quedan los que están debajo. En push podemos subir a la pila, digamos a la parte alta del array, tantos elementos como queramos, y en pop, con pop solo quitamos uno de los elementos. Además de estos métodos también tenemos otros, como por ejemplo el método join, que permite
transformar un array en un string equivalente. A join, si tenemos este array de aquí y le pasamos el separador punto y coma, lo que hacemos es transformar todos los elementos del array en strings equivalentes, es decir, el string 1, el string 5, el string 3 y el string 7, y concatenarlos todos ellos poniendo entre medias en cada concatenación el separador, que es un punto y coma. Con esto se puede transformar pues, un array en un string equivalente con los elementos separados con lo que queramos, una coma, incluso un string más largo que represente alguna forma sintáctica determinada. Otra función que se utiliza también mucho es la función slice, que permite extraer una rodaja de un array. Si nosotros al array le aplicamos el método slice con los índices 1 y -1, como está aquí, lo que obtenemos es la rodaja intermedia. El primer índice, que está en positivo, lo que refleja es el elemento donde comienza la rodaja. Y el segundo, que está en negativo, es decir, que cuenta desde el índice más alto, que en este caso sería el 3, porque tiene 4 elementos, estaríamos en el 2, pues lo que dice es indica dónde acaba la rodaja. Por eso aquí obtendríamos la rodaja 5,3, que es la parte central de este array de aquí. Splice es un método más complejo. Es un método que, por un lado, extrae la rodaja y, por otro, modifica el array quitándole la rodaja y, además, introduciendo donde estaba la rodaja pues, los elementos que pasamos entre los dos índices. En Splice le pasamos el índice, digamos, inferior de la rodaja, el índice superior, y luego uno o varios elementos que son los que van a sustituir a la rodaja. Por eso, si nosotros aplicamos Splice a A, lo que obtenemos es el 5,3 y el array queda modificado. En todos estos casos anteriores, el array no queda modificado, son funciones o métodos que lo que nos devuelven es o el string concatenado o la rodaja, pero A permanece invariable, permanece tal y como lo habíamos definido. Mientras que aquí obtenemos la rodaja también, pero, digamos, modificamos el array al mismo tiempo. Todos estos métodos que hemos visto son métodos de JavaScript 1.3. JavaScript 1.5, que como ya hemos comentado es la versión de JavaScript que implementan actualmente los navegadores, introduce nuevos métodos, además de los anteriores, algunos de ellos de gran interés. Por ejemplo, está este método que es lo que se llama un iterador, que vamos a ilustrar aquí porque permite hacer una programación de estilo funcional muy concisa y muy eficiente. También tenemos esta función de mapeo o esta función de filtro, que todas ellas hacen uso de las facilidades funcionales del lenguaje para, bueno, pues utilizando una función, un callback, procesar el array de una forma determinada. Aquí tenemos la función veces, que mira el número de veces que una letra aparece en una frase. Y vamos a hacer lo mismo, hacer esta cuenta, pero esta vez utilizando el iterador for each. Inicializamos la variable n igual a 0, porque es donde vamos a hacer la cuenta, y después cogemos la frase, le aplicamos la función split, poniendo como separador el string vacío. Split es una función que se puede aplicar sobre los strings, pertenece a la clase string, que ya hemos visto, y esta, como hemos puesto el string vacío como separador, lo que hace es transformar un string en un array donde ha separado todos los caracteres de ese string como elementos del array. Con eso hacemos esta primera transformación y luego ese array lo procesamos con for each. For each lo que hace es procesar los elementos del array en orden creciente, aplicándoles a cada uno de ellos esta función. Por lo tanto, lo que haría es llamar a esta función tantas veces como elementos tenga el array, pasándole aquí en este primer elemento, en este primer parámetro, el elemento del array. En el segundo el índice y en el tercero el array completo. Como nosotros solo vamos a utilizar el elemento para ver si es la letra que nos han pasado, pues solo extraemos o explicitamos aquí el primer elemento. ¿Qué hace esta función? Pues simplemente si la letra, que es esta que nos han pasado aquí, es igual a x, es igual al elemento que estamos comparando durante esta iteración, forma de bucle, lo que hacemos es incrementamos el valor de nuestro contador en una unidad. Si no es igual, no hacemos nada. Cuando acabe la iteración y hayamos recorrido todos los elementos del array, tendremos en la variable n el número de veces que la letra está contenida en esta frase. Y lo que hacemos es retornar dicho valor.
Como se ve, esto es muy conciso y cuando uno aprende a manejar estos iteradores y este estilo de programación funcional, se pueden hacer funciones y programación muy concisa y muy eficiente. Bueno, y aquí tenemos lo que teníamos ya en los ejemplos que vimos en los bucles, pues cómo se instancia esto, pues la variable L contiene la letra, la variable F la frase, y de aquí ensamblamos pues la frase F tiene veces LF, que sería el número de veces, 5 veces la letra L. Pues eso nos daría aquí, al componer este string, hacer esta concatenación, la frase la casa roja tiene 4 veces la letra A. Lo mismo que calculábamos con los bucles. Y aquí un iterador es básicamente un bucle que itera sobre elementos que son enumerables, como son los arrays. Muy bien, pues muchas gracias. Con esto acabamos esta breve revisión de los arrays.